Les saludamos, amigas y amigos, desde SUTV, Canal 15, donde con los impuestos que pagan los habitantes de este país hacemos todas las cosas que hacen las universidades públicas. Y en esta ocasión tengo el placer de tener con ustedes a mi amigo, a mi coterráneo, a mi excompañero, al empresario exitosísimo del sector farmacéutico, al economista, y hoy en mucho vamos a dejar a todos los demás afuera y vamos a capturar al economista, pero eso no es totalmente cierto. Y don Álvaro recientemente, don Álvaro García Bolaños, quien también fue hasta en época reciente presidente ejecutivo del Banco Nacional, y ha participado en los ámbitos de gestión, supervisión tanto de la competencia como del sector financiero. Pero hoy queremos, don Álvaro, ver su visión sobre la economía actual y sobre las medidas que se están instrumentando. Gracias por invitarme, Juan Rafael. Yo creo que para comprender lo que está pasando en Costa Rica es importante hacer una breve reflexión del origen de esta crisis, no solo en Costa Rica, sino a nivel global, y tal vez de dar algunas cifras que nos permiten tener alguna idea más clara de la magnitud de la crisis, ¿no? La magnitud de la crisis es muy severa. Uno se pone a pensar que los activos financieros malos que tiene el sistema bancario y el sistema financiero americano, alrededor de unos 3 trillones de dólares, son equivalentes al Producto Interno Bruto de Alemania o al Producto Interno Bruto del Reino Unido, ¿no? Tener una idea de esa magnitud. Y para tener también una idea de la magnitud del tamaño de la economía americana. La economía americana es 5 veces el tamaño de Francia, 4.9, 4.8 el tamaño de la economía alemana o del Reino Unido. Además, las tres sumadas, Reino Unido, Alemania y Francia, apenas Estados Unidos es todavía como casi 2 veces el tamaño de esas tres monstruosas economías, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de por qué cuando Estados Unidos se enferma, afecta y contagia al resto del mundo, y obviamente que a Costa Rica no va a ser la excepción. A mí me parece también que este periodo, esta crisis, esta severa crisis que se gesta en el año 2007, tomó a mucha gente por sorpresa. Recuerdo que en 1995 Robert Lucas, Premio Nobel de Economía, decía que la macroeconomía debería evolucionar hacia otras áreas de estudio, ¿no? Y fundamentalmente creía él que deberían enfocarse en los problemas del crecimiento a largo plazo, porque este tema de el pleno empleo, la recesión, las crisis, ¿no? Era algo totalmente de la historia, ¿ah? Y curiosamente ese mismo optimismo lo refleja Bernanke, que en esa época era miembro de la Reserva Federal en los Estados Unidos, cuando decía también efectivamente que todo lo que había que saber sobre recesión y cómo evitarla ya se sabía. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos entonces anticipar lo que estaba pasando y la magnitud de lo que podía pasar? Yo pienso que posiblemente ese triunfalismo, ¿no? Esa euforia se empieza a gestar al principio de los 90s, básicamente con la desintegración de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín en el 89, la desintegración de la Unión Soviética. Muy importante el abandono del marxismo por parte de China en materia económica, ¿no? La adopción de China de mecanismos de mercado era impactante.
y los efectos de los grandes tigres en Asia en cuanto al éxito del desarrollo de sus economías, Singapur, Tailandia, Corea del Sur, etc. Creo que todo esto llevó sin duda a hacernos creer que aquella discusión entre qué era lo más conveniente, si capitalismo o socialismo, era un tema que había sido totalmente obsoleto, y que el triunfo del capitalismo, bueno, se refuerza con la economía opera siempre en un contexto político. Creo que la llegada de Margaret Thatcher y del presidente Reagan sientan las bases para que se desregulen los mercados, se separe la banca de inversión de lo que era banca comercial, y se llena este optimismo que es precisamente, creo yo, el que nos condujo a la euforia de no poder darnos cuenta de que efectivamente había una burbuja forjándose en el sector inmobiliario y que las prácticas en la concesión de créditos había dejado de ser lo severa, lo rigurosa que era antes, y empezamos entonces, después de un tiempo, a observar cosas que eran totalmente inimaginables, ¿verdad? Como que Bear Stearns, esa gran casa de inversión, y ahí desaparece, ¿no? Y de un prestigio enorme, es decir, no es que la pulpería de la esquina de mi casa desapareció, no. Estamos hablando de clase A. De clase A, lo máximo en cualquier literatura que uno revisara era la estrella de lo que había que contar en esta gran película del desarrollo del mundo financiero. Y después tenemos, digamos, el colapso de Lehman Brothers, otra estrella, con 165 años de historia, con activos por 600 billones de dólares, que es el tamaño entero del sistema, del valor del sistema financiero mexicano. Entonces, bueno, que una empresa de esas quiebre, empezó a gestarse lo que sucede siempre cuando va a haber una gran crisis, es fundamentalmente una desaparición de la confianza. La gente se vuelve adversa al riesgo, hay una gran crisis de confianza y lo que era en un principio, digamos, un problema típicamente del sector financiero, básicamente tenía que ver con lo que llaman las hipotecas subprime y todo este tipo de activos que están en la génesis del problema. Claro, porque el sector financiero de alguna manera es el sistema circulatorio de la economía, y entonces si hay problemas de obstrucción de arterias y venas, lo que pasa es lo que sigue. Exacto, excelente ejemplo. Entonces, la crisis financiera, que es interesante, la crisis financiera siempre se ha dado en los bancos comerciales. En este caso se gesta en los bancos de inversión. A lo mejor en alguna medida por la gran liberalidad que se le había dado a los que estaban metidos en el banco de inversión. Pero bueno, en todo caso es parte de la historia que se va a escribir, y me parece que la caída entonces el traspaso al sector real de la economía, de los problemas financieros, afecta a todo el mundo. Nacionalizaciones de bancos en Europa, en Estados Unidos, inversiones importantísimas en los capitales accionarios de los bancos y de otras empresas, bueno, tratando de evitar crisis de una mayor profundidad, creo que hay consenso en que lo más importante es evitar la recesión. De hecho, si a uno le preguntaran que cuál es la mejor medida para evitar o mejorar los estándares de vida de un pueblo, de un país, y no hay duda que la generación de empleo o evitar el desempleo es quizás la parte prioritaria. Yo pienso que ahí se han adoptado medidas en el país bajo esa preocupación de tratar de evitarlo, de que haya un aumento en el desempleo o una caída importantísima en el desempleo que afecte a las familias y a la pobreza de este país. Yo creo que sí, y me parece que en los dos ámbitos, en el de la economía de Estados Unidos y en el de la economía de Costa Rica, esas dos ideas se mantuvieron, pero hay otra idea más que vamos a incorporar, que es un mensaje que las amigas y amigos van a recibir del canal, y nosotros regresamos.
Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Álvaro García, el exitoso empresario que hoy está hablando como economista y nos había hecho esta primera imagen de cómo llegamos a la gran crisis del primera del siglo XXI. Gracias, Juan Rafael. Creo que hay una cosa importantísima y que afecta a Costa Rica, y a veces hay imprecisiones, creo yo, en cómo se expresan los medios y algunas personas sobre cómo está afectando esta crisis a los costarricenses, ¿no? Bueno, no hay duda de que cuando nuestro gran mercado es Estados Unidos, ¿no? La caída en el consumo, cuando la gente deja de comprar en Estados Unidos, deja de comprar artículos de todos los países del mundo, incluyendo los costarricenses, ¿no? Entonces es poco lo que un gobierno puede hacer para decirle a los americanos, mire, compren más, ¿verdad? La exportación es un problema, la caída de las exportaciones es un problema de las empresas privadas que exportamos, ¿verdad? Y me parece que hasta que no se restablezca el dinamismo del consumo en Estados Unidos y en otros mercados, el crecimiento de las exportaciones va a estar severamente contenido, ¿verdad? El consumo de Estados Unidos, te decía, es del tamaño del Producto Interno Bruto de Francia. Entonces, bueno, eso da una idea de la cantidad de gastos en bienes de consumo que tienen en Estados Unidos, y cuando eso se contrae, como se está contrayendo, después de haber sido el motor de la economía americana y por lo tanto el motor de la economía mundial, cuando se contrae el consumo en los Estados Unidos, necesariamente tiene que afectar una de las variables críticas para el crecimiento económico de Costa Rica, que son las exportaciones, ¿verdad? Pero no solo en los Estados Unidos, el 50% de nuestras exportaciones van a Centroamérica, ¿verdad? Y las economías centroamericanas están también severamente afectadas por esta crisis, ¿verdad? Y particularmente economías como Honduras y El Salvador, que reciben un aporte de remesas en forma importantísima, ¿verdad? El PIB, el 14% del PIB de Centroamérica son remesas, ¿verdad? Entonces, una contracción en Estados Unidos limita el flujo de capitales por concepto de remesas hacia Centroamérica, afecta a las economías centroamericanas y se nos hace difícil exportar, ¿verdad? Bueno, en ese contexto todavía se agrava más con la situación política que se está viviendo hoy día en Honduras, ¿verdad? El reactivar las exportaciones a Centroamérica va a ser un proceso largo, ¿verdad? Necesitamos que esas economías empiecen a crecer y vamos a tener problemas por lo que ya mencionamos anteriormente y ahora por la crisis de Honduras. Honduras es para nosotros como el 25% de lo que exportamos a Centroamérica, de manera que tenemos grandes problemas en lo que va a pasar allá en Honduras, ¿verdad? O lo que está pasando en Honduras. Y creo también que en Costa Rica se han hecho cosas muy importantes para mitigar la crisis, ¿verdad? Decías que, por ejemplo, que el crédito es el sistema a través del cual circula todo el dinero que necesita el esquema, el país, ¿verdad? Bueno, en el año 2007 tuvimos graves problemas para atender las necesidades de crédito del país, fundamentalmente porque los bancos tenían problemas de suficiencia patrimonial, que es un parámetro que se usa de dividir capital de los bancos entre el total de créditos, ¿verdad? Bueno, entonces ese parámetro el gobierno logró invertir a los bancos del Estado como 120 millones de dólares, y esto ha permitido que los bancos puedan retomar la expansión crediticia. Retomar una expansión crediticia y que es muy difícil, ¿verdad? Porque las empresas también se vuelven adversas al riesgo. O sea, entonces no basta tener recursos para prestar, tiene que haber demanda para prestar, ¿verdad? Otro elemento que está retardando el desarrollo económico aquí en Costa Rica, pues es el turismo, igual que en Centroamérica, ¿verdad? Los ingresos por turismo han caído en forma muy significativa, y asociados con ese gran auge que traíamos en el sector turismo, está también la contracción en el sector construcción asociado a proyectos de condominios y de residencias de lujo y hoteles, sobre todo en la zona de Guanacaste y en la zona norte. Que tenían turistas o turistas de largo plazo como los principales actores. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hoy día el sistema bancario como todo
el problema de mora más importante lo está teniendo en dos áreas, pero una, el sector construcción. Obviamente, esos proyectos que estaban ahí tendrán problemas para tener una ocupación o una venta de las unidades en la forma como se había planeado. La otra es el consumo, ¿verdad? Que el crédito al consumo, lo que es tarjetas de crédito, programas a las personas no solventes, bueno, provocan cuando hay una recesión un problema de mora, ¿no? Ahí lo único es que las tasas de interés en cierta manera compensan la mora que se espera en eso, ¿verdad? Y a uno le queda ahí muchas dudas, por ejemplo, de que también se le dio un Nobel en Economía a la gente esta que desarrolló los microcréditos en los países musulmanes. Fue Nobel de la Paz. Nobel de la Paz, sí, cierto. Y entonces uno diría que ese proyecto debería haberse imitado mucho en Costa Rica. Lo único es de que el concepto latinoamericano de no pagar una deuda no es el mismo que el concepto musulmán de no pagar una deuda, ¿verdad? Entonces, ahí la mora nos debe pegar mucho más fuerte a los bancos en estas regiones de América que en otros países, ¿verdad? Pero siento que digamos, lo que no es correcto es, por ejemplo, es plantear la hipótesis de que ¿por qué no se hace más para exportar o por qué no se hace más para atraer el turismo? ¿Verdad? O que la crisis de Guanacaste se debió haber hecho más, ¿verdad? Sí, yo creo que es no entender realmente de dónde viene, y entonces pasa en el mundo de la medicina. Si el diagnóstico del médico está equivocado y si el hombro que me duele me cura la rodilla, pues obviamente que no se me va a curar el hombro, que es lo que me duele. Sobre esa idea, Álvaro, y sobre un poco en la segunda mitad, ya en la parte final del programa, un poco se ha hablado de los rebrotes de ciertas, incluso en semanas recientes ha habido ciertos movimientos bursátiles que de alguna manera no son coetáneos con el nivel de otras variables de la economía, pero eso podría dar señales de ese término de rebrotes. Yo no sé qué tan castellano correcto sea, pero ¿cómo miras? Y aquí el empresario y el observador economista, ¿cómo mira esa situación? Yo pienso que han habido signos, digamos, de mejoría, tanto a nivel nacional como a nivel global, ¿no? Y pienso que nuevamente, qué tan rápido nos vamos a recuperar, ¿no? Va a depender mucho de qué tan rápido se recupere la economía internacional, ¿no? Entonces, en tu diagnóstico eso es claro. Entonces, me parece que por lo menos desde ese punto de vista uno siente un aliciente cuando siempre el mercado bursátil antecede a la economía real. Entonces, bueno, si el mercado bursátil está creciendo, uno diría que esos observadores geniales del mundo de las finanzas y la economía real están anticipando algún crecimiento. Que se está, de hecho, en Estados Unidos se está anticipando un crecimiento del 3% del PIB en este trimestre que termina en septiembre, ¿no? El desempleo no ha bajado tanto, pero es que los americanos son mucho más rápidos para despedir gente, ¿no? Sí. De lo que son otras economías. Entonces, ante la menor contracción de las ventas, la gente procede a hacer eso, ¿no? En Costa Rica, me parece que el índice de la actividad económica ha dejado de decrecer, ¿no? Las ventas en estos últimos 3 meses en varios sectores de la economía costarricense están mejorando, ¿no? Me parece que tenemos todavía un problema en Costa Rica, y es de que las tasas de interés son muy elevadas, ¿no? Sí, las reales son, es decir, absolutamente escandalosas, obscenas casi. Sí. Y ahí me parece que digamos, hay dos temas importantes, ¿no? Uno, que hay una transferencia
de los consumidores endeudados a los bancos, porque el peso de la deuda en ese sector es importante, ¿verdad? Entonces, bueno, y por otro lado, esas tasas de interés tan elevadas afectan la inversión, ¿verdad? Realmente invertir con tasas de interés del 18 en colones, o de 9 o 10 o 12 en dólares, realmente hace difícil salir adelante. Creo que así como Costa Rica también, digamos, tuvimos 2 años de un gran optimismo, todo el 2007 y el 2008, creo que participábamos de esa euforia colectiva que antecede a todas las recesiones, ¿verdad? No hay una sola recesión que no esté antecedida de una burbuja, sea en el sector financiero o en el sector de bienes raíces, o en los dos, o en otros sectores, ¿verdad? Y nosotros no fuimos la excepción, ¿verdad? Digamos, como bancos, la concesión de crédito fue muy generosa, con tasas de interés muy generosas, ¿verdad? Y que nos provocaron... Un amigo nuestro que trabaja ahí por la Avenida Central se quejaba en esa época del crédito que se estaba dando al otro lado de la calle, al otro lado de la avenida. Es correcto, ¿verdad? Y que uno se pregunta siempre por qué en algún momento dejamos que las tasas de interés se hicieran negativas y después el ajuste fue demasiado violento, ¿eh? Pasamos de 4 punto algo en la tasa básica a casi 12, ¿no? Sí, esas cosas. Entonces exacto, y te crean una gran volatilidad, ¿no? Tenés una gran volatilidad en el tipo de cambio, una gran volatilidad en las tasas de interés, ¿no? Y en general en la actividad económica, que no conducen, ¿no?, a restaurar, digamos, el clima de confianza que requieren los empresarios para seguir invirtiendo y para seguir desarrollando. Tienen que tener un plazo razonable en el cual puedan planear, y si las cosas se están moviendo como un sismógrafo, pues... Sí, es correcto. El mismo tipo de cambio, por ejemplo, hubo una reevaluación importantísima del tipo de cambio, bueno, que también, para empatar las culpas con los amigos del Frente Scaglietti, ¿verdad? Esa caída del tipo de cambio, obviamente asociada a tasas de interés bajas, tenía que disparar las importaciones, ¿no? Por supuesto. Entonces tenemos el otro desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿no?, que es importante. ¿Que nos estamos recuperando? Claro que nos estamos recuperando, digamos, la inflación, que también había llegado a ser muy alta, ¿no? Se está llegando más bien a niveles que no habíamos visto en los últimos 30 años. Sí. Eso va a provocar que haya menos presión para aumentar salarios. Si hay menos presión para aumentar salarios, los empresarios van a tener una excusa menos para aumentar precios inmediatamente ante respuestas en caídas del tipo de cambio, tasas de interés y nuevos requerimientos salariales, ¿verdad? Entonces, creo que una economía que hoy día está resolviendo como tenía que ser, bueno, la caída del precio del petróleo ayuda a que haya una menor importación, pero la recesión disminuye las importaciones, entonces tenemos una mejoría en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿eh? Una disminución obviamente en la inflación, porque una parte importantísima de la inflación de Costa Rica se explica a través del mecanismo del tipo de cambio y de las importaciones. Y en general, creo que el país habría que ponerlo en el contexto de otros que también que todos estamos sufriendo. Estas son cosas generalizadas y quizás estamos, gracias a Dios, sufriendo menos de lo que pueden sufrir otros países que no cuentan, por ejemplo, con el programa Avancemos o con otros programas de protección al que menos tiene, que no tienen acceso a la seguridad social, ¿verdad? Obama podría darse una vuelta por la caja del seguro para ver cómo un país pobre puede hacerle frente a la seguridad social, ¿verdad? Y creo que todas estas son factores que ayudan a pensar que nos vamos a recuperar en el primer semestre del año entrante con bastante dinamismo, ¿no? Y nosotros nos vamos por esta noche, por esta tarde, y le decimos a las amigas y amigos que este programa se repite el próximo jueves a la 1 de la tarde, el próximo domingo a las 6 de la tarde, y si lo tienen a bien, acompáñennos el próximo miércoles a las 9 de la noche, donde con los impuestos de ustedes hacemos televisión de calidad. Gracias, don Álvaro.